Hola, mi nombre es Lisette Trejo García, soy del grupo 6IM12 y pertenezco al CEDID 8 Narciso Basols del Instituto Politécnico Nacional. El primer tema que voy a exponer será partículas de altas energías, y esto también es llamada física de partículas. Para comenzar debemos saber que los rayos cósmicos no son el único signo existente de partículas de altas energías en el universo. Y esta física de partículas está constituida por los procesos de fotón, pero primero debemos saber qué es un fotón. Y bueno, esta es una partícula mínima o de energía luminosa o de cualquier otra energía electromagnética que se produce, se transmite y se absorbe. Los procesos fotónicos están relacionados con la luz o con cualquier otra onda electromagnética. Cuanto más corta sea la longitud de onda, más enérgico es el fotón. Por ejemplo, como la luz azul tiene una longitud de onda más corta que la luz roja, los fotones de la luz azul tienen más energía. Esto es dado por la fórmula de longitud de onda de de Broglie, la cual dice que longitud de onda es igual a la constante de Planck entre la cantidad de movimiento. La constante de Planck es igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. También los fotones de la luz visible tienen unos 2 electronvoltios, mientras que los fotones de los rayos X médicos pueden llegar a tener energías entre los 500.000 electronvoltios. Los de los rayos gamma llegan a tener 1.000.000 de electronvoltios e incluso más. Por ejemplo, hace unos días se realizó un mapa del cielo con rayos X y su rango de partículas de altas energías estuvo comprendida entre los 4 y 12 kiloelectronvoltios. Esta fotografía se realizó gracias a un telescopio de rayos X. Otro ejemplo donde se muestran las partículas de altas energías son las explosiones de rayos gamma. De todos los fotones de alta energía emitidos hacia nosotros desde el universo, probablemente ninguno son más desconcertantes que los emitidos por las explosiones de los rayos gamma. En el año de 1960, los Estados Unidos lanzaron una serie de vehículos espaciales con detectores de rayos gamma precisos y así poder vigilar las pruebas nucleares. Como dato curioso, el 2 de marzo de 1997, un satélite registró una explosión de rayos gamma y giró su telescopio de rayos X hacia la región. El telescopio observó una fuente continua de rayos gamma y el telescopio Hubble de la NASA observó probablemente una galaxia distante, pero hasta ahora no han aparecido conclusiones definitivas sobre este dato. Por ejemplo, en este video se muestra cómo un electrón y un fotón chocan y en ese preciso momento se crea un rayo gamma. En este otro video podemos observar cómo es la explosión de un rayo gamma. Las explosiones de rayos gamma ocurren cuando una estrella explota y ésta muere. Mi otro tema de exposición es aceleradores de partículas y detectores. Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas a altas velocidades y así poder hacerlas colisionar con otras partículas. Hay dos tipos básicos de aceleradores de partículas, los lineales y los circulares. Los aceleradores lineales de altas energías utilizan un conjunto de placas o tubos situados en línea, a los que se les aplica un campo eléctrico alterno. Cuando las partículas se aproximan a una placa, se aceleran hacia ella, al aplicar una polaridad opuesta a la suya. Justo cuando se traspasan a través de un agujero practicado en la placa, la polaridad se invierte, de forma que en este momento la placa repele la partícula, acercándola por lo tanto hacia la siguiente partícula. Generalmente no se acelera solamente una partícula, sino un conjunto de haces de partículas, las cuales viajan a la velocidad de la luz, de forma que se aplica a cada placa un potencial alterno cuidadosamente controlado de forma que así se repita de forma continua el proceso para cada partícula. Los tipos de aceleradores de corriente continua son capaces de acelerar a las partículas hasta velocidades suficientemente altas como para causar reacciones nucleares. Un gran ejemplo son los generadores Cockcroft-Walton o los multiplicadores de potencial, que convierten una corriente alterna a continua de alto voltaje, o bien los generadores Van de Graaff, que utilizan electricidad estática transportada mediante cintas. Otra forma de hacer haces colisionantes con un solo acelerador es mediante el uso de anillos de almacenamiento, donde haces que circulan en sentidos opuestos pueden llevar repetidamente a que choquen entre sí en ciertos puntos particulares, y actualmente el mayor colisionador es el Gran Colisionador de Hadrones, también llamado LHC, con una circunferencia de 24 kilómetros.
Los dos haces colisionantes transportarán protones de 7 teraelectronvoltios para dar una energía total de 14 tetraelectronvoltios. Este colisionador descubrió en 2012 la partícula llamada el bosón de Higgs, la cual es la más pequeña hasta ahora. En la imagen se muestra a Atlas, es uno de los dos grandes experimentos del Gran Colisionador de Hadrones. Este tiene 46 metros de longitud, 25 de altura y 7.000 toneladas de peso. Es uno de los instrumentos más sofisticados para la ciencia y la búsqueda de partículas que forman la materia oscura. Dentro del Atlas incluyen detectores semiconductores de silicio, con un enorme número de píxeles, que se usan para rastrear la trayectoria de sus partículas, y su radio de curvatura en un campo magnético. De esta forma se puede determinar la cantidad de movimiento de las partículas. En Atlas participan 2.900 científicos de 172 institutos, de procedentes de casi 37 países. Los aceleradores circulares poseen una ventaja añadida a los aceleradores lineales, al usar campos magnéticos en combinación con los eléctricos, pudiendo así conseguir mayores aceleraciones en espacios más reducidos. Además, las partículas pueden permanecer confinadas en determinadas configuraciones de forma indefinida. Y bueno, a continuación se muestra un video de la creación del acelerador de partículas más grande del mundo que puede intentar responder las incógnitas del universo. Descubrir algunas de las mayores incógnitas del universo a partir del estudio de sus partículas más pequeñas. Es el objetivo del acelerador de partículas más grande del mundo, un proyecto europeo que quiere ir más allá de la teoría básica de la física. Misterios cada vez más esenciales de la naturaleza que nuestra teoría, el modelo estándar, no es capaz de resolver. Y que esta máquina puede que sí consiga. El proyecto, aún en su fase inicial, será un tubo de 100 kilómetros de perímetro enterrado en la frontera entre Suiza y Francia. Sustituye al actual acelerador de partículas de solo 24 kilómetros que descubrió en 2012 la partícula más pequeña hasta la fecha, el bosón de Higgs. Y con estos experimentos, una gran variedad de avances tecnológicos y sociales. Quizá el más impresionante de todos fue lo que todo el mundo llama Internet. La diseñaron los científicos para comunicarse entre ellos, lo pusieron al servicio de toda la sociedad y ahora pues ha sido una revolución social y económica. El problema es que este acelerador de partículas se les ha quedado literalmente pequeño. El acelerador de ahora llega hasta una energía determinada. Queremos tener más energía para ver si descubrimos partículas que tengan más masa. Los críticos del anterior acelerador de partículas predijeron la posibilidad de que la máquina crease un agujero negro que engullese el mundo. No se nos ha comido ningún agujero negro. Tenemos pruebas empíricas de que no puede pasar nada. El proyecto se prevé que empiece a funcionar a partir de 2040. Hasta entonces, seguirá siendo nuestra imaginación la que llene los huecos desconocidos de la naturaleza y del universo. El primer ciclotrón fue desarrollado por Ernest Orlando Lawrence en 1929 en la Universidad de California. En ellos las partículas se inyectan en el centro de dos pares de imanes en forma de una D. Cada par forma un dipolo magnético y además se les carga de forma que exista una diferencia de potencial alterna entre cada par de imanes. En esta combinación se provoca la aceleración. Estos aceleradores tienen un límite de velocidad bajo, ya que en comparación con los ciclotrones es debido a los efectos. Para explicar resolveré un problema. Tenemos un pequeño ciclotrón con un radio de 0.5 metros, con 2 protones y en un campo magnético de 5 teslas, con una masa de 4 UMA. UMA viene siendo la unidad de masa atómica. Entonces debemos empezar formulando. Comenzaremos con la fórmula de la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces debemos de sustituir esto, que viene siendo carga es igual a la velocidad por el campo magnético, igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces debemos de despejar la velocidad. Y vendría siendo velocidad es igual a carga por el campo magnético por el radio entre la masa. Teniendo esto en cuenta, debemos de tener la fórmula de la energía cinética, que vendría siendo K es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ya que tenemos la velocidad, podemos sustituir esto en la fórmula de la energía cinética, que vendría siendo K es igual a 1/2 por la masa por la carga por el campo magnético por el radio entre la masa.
Entonces, como aquí está dado al cuadrado, esto lo debemos elevar al cuadrado. Entonces sería carga al cuadrado, campo magnético al cuadrado, radio al cuadrado y la masa al cuadrado. Entonces, como aquí ya tenemos masa, este cuadrado se elimina. Entonces sería la energía igual a la carga al cuadrado, el campo magnético al cuadrado, el radio al cuadrado, entre 2, este 2 de en medio, y la masa. Ya que tenemos la fórmula lista, debemos empezar a sustituir los valores en la ecuación, que vendría siendo la carga, que son 2 protones, pero estos los debemos de multiplicar por la carga que equivale a un electrón, que vendría siendo 2 por 1.6 por 10 a la menos 19 al cuadrado por el campo magnético, que son 5 teslas, 5 al cuadrado por el radio, que son 0.5 metros, 0.5 al cuadrado también, entre el 2, pero como la masa está dado en unidad de masa atómica, debemos de pasarlo a kilogramos. Entonces eso vendría siendo 4 por una unidad de masa atómica equivale a 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, por eso lo multiplicamos, 1.67 por 10 a la menos 27. Lo cual nos va a dar un total de 4.79 por 10 a la menos 19 joules. Pero no lo necesitamos en joules, debemos de pasarlo a electronvoltios, lo cual vendría dando un total de 2.99 electronvoltios. En esta simulación de applet podemos observar el problema anterior, donde se ven a los 2 electrones recorriendo el acelerador de partículas, y a medida de que va avanzando, la energía cinética va creciendo hasta llegar a los 2.99 electronvoltios. Uno de los primeros sincrotrones que se aceleraban protones fue el Bevatron, construido en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, que comenzó a operar en 1952 y alcanzó a tener una energía de 3 gigaelectronvoltios. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y hasta luego.